Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Seguimos entonces con nuestro trasegar por el libro de Isaías. Vamos a terminar con uno de los dos temas que habíamos dejado en la última clase, ¿sí? Y he tomado del capítulo 1, versículo 18 del mismo libro de Isaías, ese texto monumental que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está abierto para escucharnos. Amén. Ok. Dijimos entonces que hubo dos temas, dos eventos sucedidos a partir de esos 15 años que Dios le extendió al rey Ezequías después de que el rey asirio había sido destruido con todo su ejército, 185,000 personas. Ese fue el que ahí Ezequías cometió una falla garrafal, pues que trascendió por tantos años esa equivocación. Ustedes se acuerdan muy bien cuando llegaron 3 babilonios a hablar con él, y él, en lugar de decirles que la obra de Dios se había manifestado y les había defendido y había luchado por ellos, ¿sí? Y se había terminado todo ese problema con los asirios. No, en lugar de decirles eso, se dedicó a mostrarle la casa, ¿sí? Este es el baño, esta es la pieza, como cuando nosotros invitamos a la casa a alguien, vamos a dar una vuelta por la casa y le explica todo. Ezequías hizo lo mismo, mostrándole, haciendo énfasis en sus tesoros, en los grandes logros que tenía con la casa, ¿cierto? Y después los babilonios, encantados con las cosas que vieron, todos los tesoros que vieron, volvieron, pero ya a visitarlo, ya no para conocer la casa, sino para llevarse lo que habían visto, lo que sabían que había visto. Entonces lo robaron y se llevaron un poco de gente, entre ellos Daniel, ¿sí? Que después él escribiera en su libro. Bueno, y habíamos dicho que había otro evento que había sucedido en esos 15 años que Dios le extendió a Ezequías a su pedido, y fue el nacimiento de su hijo. Hubo un hijo de Ezequías, y al niñito le pusieron por nombre Manasés. Manasés, ¿sí? Este niñito se fue criando, ¿cierto?, de una forma grotesca, desordenada, ¿sí? Sin contemplar autoridad de nada, no reconocía nada, y a los 12 años de edad, llegó a ser el rey de Judá, a los 12 años, y duró de rey desde el año 687 hasta el año 642, o sea, son números negativos, ¿no? O sea, 44 años antes duró su reinado, duró toda una vida, ¿sí? 642 antes de Jesucristo, ¿cierto? Y este señor, cuando se dedicó al reinado de Judá, hizo las cosas más despiadadas. Lo primero que hizo fue volver a buscar a Asiria. O sea, el error de Ezequías, de Acaz, o sea, el abuelo, de buscar a Asiria, ¿sí?, como su defensor, como su protector. En lugar de haber buscado a Dios, buscó a Acaz, al rey asirio. Después el asirio lo traicionó, ¿cierto? Y le montó una cantidad de impuestos, de tributos, de tal forma que significó la ruina del rey Acaz. Ahora su nieto hizo lo mismo, no continuó la obra ya redentora del Señor que había logrado el rey Ezequías al final, sino que Manasés se entregó a los placeres de este mundo, cometió la calaverada más grande, y es de volver a buscar a Asiria, ¿sí?, y se declaró vasallo de ellos, ¿sí?, siervo de Asurbanipal, que ese era el rey sirio. Le dio una bofetada precisamente, ¿sí?, a los profetas. Con eso le dio una bofetada a Dios, definitivamente. El mismo error que había cometido, ¿sí? Acá todos, el papá, el abuelo, el bisabuelo, desde ¿cómo llamaba? El tatarabuelo, ¿sí? También las cometió Manasés, ¿sí? Entonces le mandó tropas, le puso soldados,
al rey asirio, cuando el rey asirio comenzó a invadir a Egipto. Acordémonos que él se había propuesto invadir a Egipto, que era un pueblo muy adelantado y todo, y dije, no, pues, esta es carne comida. Entonces, el rey Manasés se le regó, le dio de todo lo que tenía en su campaña contra Egipto, lo apoyó en todo, ¿sí? De manera que su política religiosa, en el caso de Manasés, totalmente opuesta a lo que ya había logrado Ezequías, ¿sí? Antes de desaparecer, ¿sí? Introdujo los cultos asirios, cultos paganos, tumbó los lugares altos dedicados para el Señor. No, se dedicó a hacer sacrificios de niños, ¿sí? Se dedicó a hacer evocación de los muertos, mandó a matar a los muertos, mandó a hacer una persecución contra los profetas que tenía el Señor dispuesto, entre ellos Isaías. Y a Isaías lo aserró, lo partió en dos, ¿sí? Los profetas ya le habían declarado, pues, usted va muy mal, señor Manasés, usted va muy mal y la ira de Dios se irá a manifestar. Lean eso en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 33, ¿sí? No lo vamos a leer aquí porque pues no viene al caso y además no le vamos a dar tampoco mucho énfasis a la vida y obra de este señor Manasés. Lo único que vamos a decir es que fue cruel, despiadado, ¿sí? Y fue también traicionado por el rey asirio, fue también traicionado. Lo mandaron a buscar, lo apresaron, lo llevaron, lo torturaron, lo encalabozaron, ¿cierto? Y cuando ya estaba ya con el agua al cuello, ahora sí, al igual que su papá, su abuelo, su tatarabuelo, también ahora cuando ya estaba en la debacle, ahora sí buscó a Dios. Y Dios estuvo presto para escucharlo. Y Dios lo repuso en el trono de Judá, ¿sí? Y Dios, sí, mire, habiendo sido el rey más sanguinario, más pagano que hubo en Judá, el Señor en su misericordia le escuchó, le atendió, le perdonó. Se dice que a la muerte de Manasés fue llevado a Jerusalén, que eso era un panteón dedicado a los hombres, a los siervos de Dios más fieles. Fíjese, todo lo que consiguió este señor con solo buscar a Dios. Así hubiera sido los últimos días de su vida, ¿sí? Toda esa vida llena de desgracia, de tragedia, de luto, Dios lo recibió en su seno, ¿sí? Y lo escuchó y le perdonó. Por eso el texto áureo, venir y estemos a cuentas, Señor Manasés, si tus pecados fueren como la grana, también como nieve serán emblanquecidos. Entonces, ahora sí, dejemos estos pasajes pues como tan lánguidos, como tan desoladores, ¿sí? Personajes pues que no vendieron vida. Bueno, a lo último, Manasés, sí, entendió que solamente con Dios tenía la vida. Vamos a ver ahora otra cara, ¿sí? Del capítulo 40 de Isaías. Acordémonos que entonces del capítulo 1 al capítulo 39, ¿sí? Todo no fue sino una sucesión de los 4 reinados en los cuales Isaías estuvo presente. En el quinto lo mataron, ¿sí? Y vimos entonces que eso fue así, como un electrocardiograma. Muy mal ante los ojos de Dios, pero busca al Señor y el Señor lo restablece. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto nos habla muy claro también para nosotros. El Señor está siempre listo para escuchar nuestro ruego. Que nosotros estamos en situaciones calamitosas, dificultades, ¿sí? Estamos en pecado y tal cosa, y el Señor escucha nuestra oración, ¿sí? Entonces aquí les dice, Isaías 40, el versículo 1 al 2. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Dios. Habla al corazón de Jerusalén y dígale a voces, a gritos, díganle que el tiempo ya ha llegado, que el tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Por qué dice que doble? Porque doble ha recibido la mano de Jehová por sus pecados. Recuerdan que por allá en Isaías, si mal no estoy, fue el capítulo 10 y versículo 6, dice que Asiria era la vara con la que el Señor castigaba a Judá y a Israel, a los dos pueblos, ¿sí?
Asiria era la vara. Dijimos también que la ira de Dios se manifestaba contra ellos. Pero dijimos también que esa ira de Dios es muy diferente a la ira del hombre, ¿sí? Cuando nosotros perdemos la cabeza y cogemos al niñito porque hizo un daño en la casa enseguida, por ejemplo, con el balón le quebró la ventana, viene ese papá furioso con una vara, ¿sí? A darle, a castigarlo, a destrozar a ese niñito, porque eso le cuesta un poco de plata, ¿sí? La ira del hombre es para desorden, para acabar, para destrozar, ¿sí? Y ese niñito queda herido mortalmente. La ira de Dios no es así, la ira de Dios es diferente, la ira de Dios, ¿sí? Disciplina y fuertemente, ¿sí? Pero es para organizar, para ordenar. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que eso lo vimos, ¿cierto? Doble castigo. ¿Cuál es? El de Asiria, cuando los amenazó tanto y ellos sufrieron, los encerró, no les dejaba entrar comida, no les dejaba entrar agua, ¿sí? A que los judíos se murieran de hambre, ¿sí? Los sitió. Está bien que ellos no dispararon una sola flecha, pero los sitió, ¿sí? Pasaron un tiempo terrible. Y luego entraron los babilonios, también arrasaron con el pueblo judío, se los llevaron para allá, ya estaba Nabucodonosor, ya estaba Daniel. Daniel emergió allá como un gran político, un gran estadista, ¿cierto? Entonces uno diría, Israel fue dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Contratada para que fuera atractiva a las demás naciones paganas, ¿cierto? ¿Sí? Y que con su testimonio estuviera diciéndoles, el Dios de nosotros es el verdadero, con su testimonio. El Dios de nosotros nos da los productos del campo, el Dios de nosotros nos da ganadería, el Dios de nosotros nos da unas mujeres muy lindas, son hijos agraciados, el Dios de nosotros nos da inteligencia, sabiduría. Eso era la misión de Israel, ¿sí? Mostrarse como atractivos a esos pueblos, pero Israel no cumplió. Ok. Entonces, por ese hecho, por no haber cumplido, Dios permitió, no fue que Dios le llevó a Siria que los destrozara, no, permitió que Babilonia y que Asiria, esos dos pueblos les hubieran fustigado grandemente, ¿sí? Pareciera que como que necesitamos, ¿cierto? Y lo digo por nosotros, como que necesitamos es que nos traten duro, como que la vida nos trate bien duro, nos azote por donde más nos duele. Yo recuerdo cuando estaba por allá en los primeros años de primaria, ¿sí? Primero, segundo, había una cartilla, la cartilla Charlie, que era la cartilla para aprender a leer, ¿sí? Y había un muchachito con un cono aquí, un gorrito en el salón de clase, ¿cierto? Lo tenían, ¿sí? Castigado porque no sabía cuánto era 2 más 2, o porque no pudo leer Mi mamá me ama, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos daban, porque pues yo fui una víctima, nos daban un reglazo pues por cada falta que uno hiciera, ¿sí? De no saber la lección o algo así. Y le decían a uno, la letra con sangre entra. Bueno, así lastimosamente era, pero así aprendimos, ese era un método salvaje, ¿sí? Entonces, ya en el capítulo 40, ¿sí? Volviendo al libro de Isaías, dice... Consolaos, consolaos pueblo mío. Fíjese, ahora ya Dios mismo dice mi pueblo, consolaos. Digámosle en otras palabritas, como más colombianas, ¿cierto? Digamos, muchachos, anímense, alégrense, despierten, ¿sí? Vigor, valor, ¿sí? Porque ya el tiempo, ¿sí? Está cumplido, ¿cierto? Su pecado es perdonado, ¿sí? Consolaos pueblo mío, ¿cierto? Consolados. Habla al corazón de Jerusalén, ¿sí? Y díganle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová. Fueron 2 varas de castigo, ahora es doble ración de bendición, ¿cierto? En Babilonia perdieron la identidad, perdieron todo, ¿cierto? Luego vino el rey Ciro de Persia, acabó con los babilonios y devolvió a la gente a Jerusalén y se reconstruyó el templo hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Cantaron, ¿cierto? A viva voz, cantaron, ustedes se acuerdan lo que dice el Salmo 126, ¿cierto? Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, ¿cierto? De Jerusalén, seremos como los que sueñan, ¿sí? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza.
y dirán, y a los pueblos de allá van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová. Fíjese, aquí se está cantando algo de lo que el Señor quería que ellos fueran ejemplo. Entonces, que las demás naciones todas dijeran siempre, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Ve? De manera que del capítulo 40 avanza 150 años la profecía, el tiempo ya estaba cumplido, ¿sí? Ya sus faltas fueron perdonadas y se les dijo en el versículo 3, al corazón, ¿cierto? Que esas palabras lleguen al corazón, ¿sí? Ya esta es la función de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Sí? Unos años más tarde. Y que Mateo 3:3 vuelve e identifica esta parte. De manera que somos bendecidos grandemente. Pero, un momentico. Aquí el Señor dice, bueno, somos bendecidos grandemente, pero esto tiene su razón de ser. ¿Sí? Tiene su razón de ser. ¿Para qué somos bendecidos? Para bendecir. Repita conmigo. Somos bendecidos para bendecir. ¿Sí? Y eso usted lo tiene que repetir muchas veces en el curso del día. ¿Bendecidos para qué? Para alabarle, para darle gloria y para predicarlo, para difundirlo a las demás naciones. Acuerde que Israel fue duramente azotada, ¿cierto? Porque no cumplieron con la misión de predicar el Evangelio. Predicar la palabra evangelio no es propia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de las nuevas. Fíjese, dijimos hasta la saciedad que Isaías era el profeta, sí, pero era el apóstol también, porque venía a preparar el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, en la iglesia es la que alaba, la que predica, la que glorifica, ¿sí? La iglesia es la atractiva a las demás personas, ¿cierto? Para alabarle, para predicar. Acuérdese de esto, nosotros somos llamados a dar testimonio ante las demás personas, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros compañeros de estudio. Somos testigos del poder de Dios y nuestro testimonio tiene que hablarles. Yo les comenté, mi compañero Fernando Quevedo, un gran amigo, hicimos los 6 años de bachillerato, él era el único creyente. Nunca, como le dije en Madrid hace un año, nunca me llegó a hablar del Señor Jesucristo, pero con su testimonio sí, con su testimonio sí. Y si yo estaba aquí en los caminos del Señor, precisamente con referencia a Fernando, mi gran amigo, hoy en día él vive en Madrid, ¿sí? Entonces, hagámonos una pregunta y traten de responderla ahí por el WhatsApp. ¿Sí? Acostumbren a escribir por su celular, ¿sí? De lo que leyeron y escucharon de este mensaje. ¿Por qué es importante sentirse perdonado? Dígame una respuesta cortica, no hay problema, ¿sí? ¿Por qué es importante sentirse perdonado? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué estoy haciendo para cumplir la misión de predicar? En la próxima charla vamos a hablar sobre la predicación, la evangelización precisamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hermanos.